Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, de las sugerencias que me habían dado, veo que una les interesaba sobre todo lo basado en el Papa Francisco, que dice que prefiere una iglesia accidentada. Es una frase que él la viene diciendo desde que es cardenal en Argentina, ¿eh? Chance ya está antes de ser obispo. Pero en un documento oficial está en una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, o el gozo del Evangelio, ¿eh? Y está en el numeral 49. Vamos a desmenuzar nada más ese número, aun cuando voy a citar el número 48 también, pero si alguien quiere profundizar más, ya desde el 46, es como del 46 al 49, ese pedacito, es donde se centra en esto de una iglesia accidentada, de la Evangelii Gaudium. Entonces voy a dar lectura al 49 por partes y vamos discerniendo. Dice el Papa Francisco: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. El Papa inicia con una cuestión que es profundamente católica, ¿va? A todos. Es decir, que si no es para todos, en realidad siempre va a haber un aspecto de posible sectarismo, ¿va? Yo siempre pongo el ejemplo de que no está bien litúrgicamente que el sacerdote en la misa digan sus intenciones. Pero bueno, ya lo dice, y cuando dice digan sus intenciones al azar, pues yo he estado en varias comunidades y prácticamente el 80-90% que yo escucho son peticiones individualistas. Por mi mamá que tiene cáncer, por mi hijo que está en la cárcel, por mí. Y eso habla de que no hay un espíritu católico en la persona, o a lo menos en la iglesia. Porque yo siempre digo, a ver, ¿tu mamá es la única que tiene cáncer en el planeta? ¿Es la única? No. ¿Qué tal si tú hubieras hecho una oración por los que enfermos de cáncer? Que el Señor va a decir, no nombraste a tu mamá, no entra. No, o sea, si estás diciendo por los que tienen cáncer, pues va a incluir a tu mamá. Y al decir por los que tienen cáncer, estás hablando ya de una manera más católica, porque estás incluyendo a todos. Además, podrías hacer hasta las dos. Por mi mamá que tiene cáncer y todos los enfermos de cáncer. Si quieres hasta mencionarla, pues listo, pero hay que siempre estar monitoreando esto en la fe, de que si uno tiene una espiritualidad individualista o católica. Ustedes saben lo que significa católico, ¿no? ¿Qué significa? Universal, es decir, todos. Entonces cuando ya hay una espiritualidad que tiene gestos como individualistas y todo eso, no huele bien. Fíjense en las oraciones de la Santa Misa. El 90% de las oraciones son en plural. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? Nos enseñó a decir, Padre mío que estás en el cielo. ¿Cómo? Nuestro. Es decir, esto tómelo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no lo está identificando. Y si vamos a entender esto de una iglesia accidentada, que es lo que quiere el Papa, o que prefiere una iglesia accidentada, primero fíjense la primera cosa que dice: salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo, a todos. No puede haber excepciones en este sentido, porque la iglesia es católica. Además, una cosa que a mí me sirve para por ejemplo, en el caso de la oración, para seguir con el ejemplo, es, por ejemplo, tú dices, por mi mamá que tiene cáncer. ¿Tú te has puesto a pensar de que puede haber una persona con el mismo cáncer que tu mamá, pero que no tiene fe? O sea, si tú estás viendo sufrir a tu mamá con cáncer y tu mamá tiene fe, chance y hasta tiene más que tú,
pues tú ves el efecto de la fe, que le fortalece, que le conforta, que le da ánimos para seguir adelante. Ponte en los zapatos de una persona que está pasando por el mismo cáncer de tu mamá, pero que no tiene fe. Y a esos no los estamos pelando cuando nos quedamos con los nuestros, ¿verdad? O sea, el infierno queda ser una persona que puede estar pasando el mismo cáncer de tu mamá o hasta peor. ¿Y quién ora por esas personas? Entonces, el Papa aquí comienza con algo bien importante. Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Y esto está en el número 49, pero me voy a ir al 48 porque reafirma esto de todos. Dice en el número 48 el Papa: si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. Miren, yo recientemente di un tema sobre esto. Evidentemente no mencioné al sacerdote, ni lo voy a mencionar. Es un amigo mío y me parece que es un excelente sacerdote. Pero en Facebook puso una publicación diciendo, por favor, no publiquen sacrilegios, ni blasfemias, ni profanaciones, porque es estarle dando promoción. Ejemplo, si alguien ahorita se mete y se toma unas fotografías desnudo y todo eso, entonces sale en los noticiarios, una mujer entró y se tomó fotos desnuda y todo eso, y nosotros en Facebook, claro, para condenarlo, es decir, miren lo que acaba de pasar en la parroquia, etcétera. Pero el momento que tú estás publicando, estás logrando lo que la persona quería, que era publicidad. Entonces, en esta primera parte, yo estoy de acuerdo con mi amigo sacerdote. No le des promoción a cuestiones que son blasfemas, porque eso es lo que querían. Pero luego termina con algo que no puedo estar de acuerdo con mi amigo sacerdote. Dice, ya ahorita es tiempo de silencio, hasta ahí estoy bien. Dice, y no es tiempo de andar queriendo convertir a las personas. Retirémonos. Hagamos núcleos de vida cristiana, que eso está bien, pero la visión de estos, separémonos, ya los malos que allá déjalos, que se pudran allá, eso no es católico. No puede ser católico esa visión, decir, bueno, allá que se pudran los demás, aquí estamos los buenos, y hacemos nuestra burbujita. De hecho, a mi amigo sacerdote yo le puse el ejemplo de la cruz. Nuestro ejemplo es nuestro Señor, y nuestro Señor hasta en la cruz estuvo rodeada de ladrones. Y gracias a eso, a lo menos se convirtió uno. Uno fue de necio. Eso sí es cierto. Por mucho de que nosotros queramos llevar el evangelio a todos, nos vamos a tener que llevar la decepción de que hay algunos que se van a cerrar, pero duro. Pero si vamos a empezar, no, es que son unos cerrados, ni siquiera ya, allá déjalos y nosotros acá los buenos. Espérate, a lo menos el 50% de los ladrones al lado de Jesús se convirtió. Entonces, esto es bien importante, dice el Papa. Si la iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. Pero, aquí viene lo interesante, ¿a quiénes debe privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino de Jesús, el signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos. Esto es lo que el Papa, lo que está repitiendo, esto lo viene diciendo la Iglesia desde sus inicios, que se llama la opción preferencial por los pobres. La Iglesia proclama la opción preferencial por los pobres. Ahora, les digo una cuestión. Esta parte de la preferencia hay que subrayarlo, porque hay ciertas teologías que, de hecho, por ejemplo, Juan Pablo II condenó. Está la teología de la liberación, que es un tipo de socialismo, comunismo teológico, en donde hicieron la opción por los pobres, pero una opción exclusiva. ¿Y qué pasó con eso? Que hicieron casi como guerrilleros y vamos así como a quitarle a los ricos porque están oprimiendo a los pobres y todo eso. Y eso no puede ser. Hay una cosa, por eso para que no se confundan, porque inclusive hay sacerdotes que proclaman una teología de la liberación, en donde hacen una opción exclusiva por los pobres. Y no, lo católico es hacer una opción
preferencial por los pobres, no exclusiva. ¿Va? En esto de la opción preferencial por los pobres, pone aquí el Papa el ejemplo de nuestro Señor cuando dice, cuando hagas una fiesta, no invitas a tus amigos y a los ricos y todo esto, invita a los pobres, a los lisiados. ¿Por qué? Porque ellos nunca te van a poder pagar el que los hayas invitado. Es decir, ahí tú muestras que tu evangelización es genuina. Porque, bueno, pues sin decir nombres, ¿verdad? Ahorita les mencionaba con lo del padre Luis Toro. Hay gente que se ha acercado a ayudarle o ha querido ayudarle, pero para sacar ventaja de la fama que él tiene. Entonces tú dices, bueno, parece muy bueno el poder dar el mensaje que está y propagar el mensaje, pero cuando tú ves las intenciones, entonces siempre que tú estás evangelizando y no se ve una preferencia por los pobres, no exclusiva nuevamente, preferencias por los pobres, cuídate, porque muchas veces puedes, sin tú reconocerlo, tener alguna intención sobre el que estás evangelizando. Por ejemplo, la causa provida es verdaderamente católica, está bien, pero yo identifico una cosa, es más fácil en el sentido humano ser provida que ayudar, por ejemplo, a los homeless, a los drogadictos, a los pobres. ¿Por qué? Porque en el provida yo defiendo al no nacido. Su mamá y su papá me pueden mentar la madre, me pueden ofender, me pueden todo eso, pero al fin y al cabo yo estoy defendiendo a un no nacido que ni me va a dar las gracias, pero tampoco me la mienta. Digo, ya que crezca, quién sabe, ¿verdad? Pero, o sea, va a pasar, pero yo estoy defendiendo a alguien que ciertamente yo no tengo una ventaja en defenderlo, pero tampoco una desventaja. En cambio, cuando vas con un homeless y le das la comida, él te la puede escupir y te la puede tirar, inclusive te puede hacer daño. Entonces, ahí es donde uno dice, por eso muchas veces cuando yo escucho por parte de evangelizadores o inclusive gente provida, de que no, los pobres son pobres por su culpa, los hombres son unos drogadictos y todo eso, no se encontrará en eso un pretexto para no ir a con ellos, porque sabes que lo más seguro es que van a ser malagradecidos contigo. En pocas palabras, ¿tienes miedo a tener una mala reacción de la otra persona? ¿Quién seguiría evangelizando a quien le está escupiendo? Entonces, fíjate que aquí el Papa, esto es lo importante, porque sí podemos presumir de católicos, pero a la hora de la hora empezamos a hacer selección con los que nos llevamos bien, con los que me caen bien, o con los que mínimo no me van a hacer daño y no me van a afectar, o mínimo van a tener un tipo de agradecimiento. En ese momento ya no es evangelización católica. Sigue diciendo en el número 49. Repito aquí para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Es decir, ya ven lo que les decía, esta frase la viene diciendo desde antes de ser papa, ¿eh? Y aquí es donde la lanza, dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Lo voy a repetir. Dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Voy a sacar los adjetivos, el aspecto calificativo que pone aquí el Papa, porque ahí uno puede profundizar. Dice, prefiero una iglesia, primero dice, accidentada. ¿Qué es un accidente? ¿Algo deliberadamente hecho? No, algo que pasa. Es decir, la primera cosa está diciendo, el Papa no está diciendo, ¿sabes qué? Ve, evangelízate y métete de manera imprudente a estrellarte. No, está diciendo, hay áreas en donde hay posibilidad de que te vayas a estrellar porque está más duro, ¿eh? Yo nomás les pongo el caso de allá en Los Ángeles. Allá en Los Ángeles es el centro de la pornografía, del Instituto de Industria de la Pornografía a nivel mundial. En ningún lugar se produce más pornografía que ahí en el sur de California. Hasta el momento yo no he encontrado una sola iniciativa por parte de la iglesia con evangelizar a los que están dentro de la industria, a ayudar a los adictos y todo eso sí,
Pero a meterse, a ayudar a las actrices, a los productores, a tratar de sacar eso, no. Y en parte yo los entiendo, porque métete ahí. Primero es una mafia, a ver si sales vivo. Pero segundo, es que si eres varón, por ejemplo, tú métete ahí, puedes dar un patinazo. Digo, no vas a encontrar a mujeres con velo y bien vestiditas y todas modestas, ¿verdad? Entonces, el riesgo de evangelizar esa parte da una posibilidad de accidentar. Y alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Pues no me meto mejor. Pues aquí el papá dice, no, prefiero que te accidentes por ir a salvar almas que tenerte así limpiecito, no, viven bien. Pues no, yo nunca he tenido un accidente en carro. Ah, sí. ¿Y por qué? Pues no, nunca agarro un carro, ¿eh? No, pues con razón. O sea, ahí tienes tu carro estacionado, pues sí, claro, nunca vas a tener un accidente. Yo este año voy a hacer récord. Ya ahorita nada más, yo divido las millas de misión y las millas, evidentemente, de cosas personales. Ya de misión ya voy para 10,000 millas y apenas voy a mitad del año. El año pasado hice como 11,000. Y lo he visto hasta en los efectos. ¿Por qué? Porque nunca me habían puesto a mí una multa, y me pusieron una multa de una cámara, que para acabarla, que son con $490 y yo no podía ir, entonces tuve que pagar un abogado que vaya a representar porque tenía esta misión y todo eso. Pero pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque ese es el riesgo mío. Si algo yo estoy, es en las calles, manejando. Entonces, digo, ya ahorita voy bien a Arisco, y más aquí que tienen hasta los letrerotes de $455. Ya uno sabe si ya uno va bien a Arisco, ¿eh? El problema es que, ¿qué puedo hacer? O seguirme arriesgando a seguir manejando, porque mis niveles de que me pongan una multa, evidentemente yo quiero, bueno, la multa que me pusieron fue de cámara y es rebatible, o sea, yo no recuerdo que me lo haya pasado, además el semáforo que está así al lado está en rojo. Sería imposible que los dos semáforos estén en rojo, ¿verdad? Entonces hay forma de ganarlo. El problema es que de haberlo ido yo solo, pues me ahorro esto del abogado, pero pues no podía por los tiempos. Pero aquí el punto está, aun cuando me lo hubiera pasado, yo quiero pasarme el alto. No, eso es el riesgo. Ese es el riesgo de estar manejando. Entonces, aquí el Papa, fíjense el primer término que dice, prefiero una iglesia accidentada. No está diciendo una persona, no está diciendo vayan y estréllense, sean imprudentes, métanse a evangelizar en donde está bien difícil. No. Dice, hay riesgo de accidentarte. Y hay unas partes de evangelización que siempre van a ser más duras. ¿Saben qué? No sean cobardes. Si el Señor los está llamando, ahí tiene que haber un discernimiento, claro está, ¿eh? Porque, por ejemplo, si voy a evangelizar, me decía un obispo ya emérito allá en México, que cuando era rector del seminario, a mí no me tocó, le decía a un seminarista que llegó y que decía que quería evangelizar, bueno, no sé, ¿aquí hay alguien de Guadalajara? ¿No de Jalisco? No. Bueno, hay una zona que le llaman San Juan de Dios y tiene fama por tener bastantes prostitutas a los alrededores y todo eso. Entonces ese seminarista le llegó y le dijo a este obispo, que en ese entonces era rector, padre, los domingos salen los seminaristas a su casa. Dice, ¿sabe qué? Yo quiero ir a evangelizar a San Juan de Dios a las prostitutas. Pero el padre sabía que principalmente en cuestiones de afectividad y sexualidad, andaba tambaleando. Entonces dice, no, más bien tú vas a terminar evangelizado por las prostitutas. Entonces, es decir, es entendible, tiene que haber un discernimiento. O sea, no te vas a meter de imprudente. Pero es que el problema aquí, y eso lo que yo creo que el Papa detecta, es que muchos, con el pretexto de que hay ser prudentes, en realidad son cobardes. No le quieren entrar a lo duro, ¿eh? Entonces prefieren decir, no, aquí no me meto. El Papa, prefiero una iglesia accidentada. Esto significa que te puedes dar en la torre, que te puedes estrellar, y es accidente, es decir, tú no lo quieres, pero son gajes del asunto, pues, del oficio. Pero dice el Papa, prefiero una iglesia accidentada, y luego sigue con otro término, herida. A veces, miren, hay una campaña,
no sé si la han visto, ya es vieja. De hecho, yo en un canal, el primer canal que tuve de YouTube, que lo terminé cerrando, hice un video sobre eso. La campaña se llamaba Regresa Católico, o Regresa, algo como por el estilo. Y eran clips de video y de audio. Era una campaña y participaron varios, Eduardo Verástegui, varios, gente famosa y todo eso. Y eran videos así que te mostraban, la iglesia hizo a las universidades y ponía todo lo bueno de la iglesia, que es cierto, ¿eh? Y esta es la iglesia católica, regresa católico a casa, regresa católico a casa. Y yo me atreví a criticarlo, ¿por qué? Porque evidentemente todo lo bueno que decía la iglesia, evidentemente lo ha hecho la iglesia. Pero solamente esa es la cara que tiene la iglesia. En realidad, como miembros católicos desde los primeros siglos hasta ahora, ¿los católicos hemos sido ejemplares? Que los protestantes, los ateos y todo eso, solamente se fijen en lo malo y a veces hasta cosas que son mentiras, ¿no? Con tal de echarle tierra a la iglesia. En el pasado, eso es otra cosa, pero nosotros estamos yendo al otro extremo, es decir, la iglesia, ciertamente la iglesia como tal, como la esposa de Cristo, es santa. Pero los miembros, si les escarbamos, tenemos bastante basurita. Y a veces la tendencia es, decía el Papa Benedicto, con esto de los abusos sexuales, que si somos honestos, decía que la minoría de los obispos y sacerdotes que encubrieron estos abusos lo hicieron voluntariamente, es decir, por maldad. La inmensa mayoría encubrieron estos abusos, él dijo, por una falsa percepción de la prudencia. ¿Qué significaba? Dice el Papa. Esos obispos que le llegó el caso de este sacerdote que abusó y todo, y que no lo sacó a la luz, ¿por qué? Porque va a manchar, va a causar una herida a la iglesia. Y entonces dijeron, no le voy a hacer un daño a la iglesia, entonces déjame lo manejo por abajo del agua. Y entonces dice el Papa, terminó haciendo un mal daño por tener un mal concepto de la prudencia. Hubo obispos y sacerdotes que sí fueron terribles, yo diría hasta diabólicos, de la manera que libremente, intencionalmente encubrieron. No les interesaba la iglesia, era realmente tapar el cochinero, muy posiblemente porque algo deben de tener también de cochinero ellas, ¿no? Pero la mayoría lo hicieron por querer no herir a la iglesia, pero la terminaste hiriendo más feo, porque ya cuando salió todo, es como una herida. Tú te haces una herida y te haces el que no y la cubres y todo eso, pero si tú no la limpias y todo eso, ya cuando destapes, ¿cómo va a estar? Gangrenada. Entonces, aquí el Papa, fíjate lo que dice, por eso digo, los calificativos son muy interesantes. Primero dice, prefiero tener una iglesia accidentada. Después, herida. Y esto significa que muchas veces nos van a herir injustamente, ciertamente, de esos ya creo que tenemos que saber que viene en el paquete de la evangelización, pero muchas veces las heridas son justas, perdón. Y uno no se puede estar como Magdalena a decir, ay, no están atacando a la iglesia católica, me están atacando a mí. No, muchas veces son justas. Yo no recuerdo el santo, y de hecho no sé si fue un santo, pero la frase es antigua, pero dice una gran verdad. Dice que cuando a la iglesia se le olvida lo esencial, Dios se lo recuerda a través de sus enemigos. Y cuando uno ve la historia de la iglesia, es más, deja de la iglesia, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, una vez y más, necio y necio y necio. ¿Cuál fue el golpe más duro? La deportación a Babilonia. Y fue terrible. O sea, imagínate el templo que significaba tanto para los judíos, que entraran los caballos, hicieran el baño de ahí, que les rompieran todo. O sea, la humillación que ellos estaban delante de sus ojos. Y la miseria y el hambre que pasaron allá en Babilonia. Que hay testimonios hasta de canibalismo, porque no tenían ni para comer. Tenían que matar a sus propios hijos. O sea, el Señor, hay muchos salmos de ese tiempo en donde tú ves que una desesperación es como el Señor diciéndoles, les busqué. Llegó un punto en donde la única manera parece de recordarles cuál es el camino, va a ser precisamente a través de mis enemigos. Algo similar hizo Jesús. Jesús, afuera de Jerusalén,
¿Qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los enviados. ¿Cuántas veces te he querido abrazar como una gallina abraza a sus pollitos y no has querido? Por tanto, serás devastada. Y es cierto. Porque en el año 70, si no mal recuerdo, 70, 90, 70, Tito arrasó y ahí es cuando destruyeron el templo de Jerusalén, que lo único que quedó fue la pared, el muro de lamentaciones que está allá en Jerusalén. Y arrasaron con el pueblo. Entonces, cuando el Papa dice, prefiero tener una iglesia accidental, y luego dice, herida, sí. Muchas veces vamos a ser heridos en la evangelización por injusticia, por envidia del mundo que no soporta el mensaje del evangelio. Pero no nos la demos de santo. Muchas veces las heridas que van a ser provocadas son hasta permitidas por Dios por culpa y pecados nuestros. O sea, no nos traguemos una visión de la iglesia. O sea, repito, la iglesia como la esposa de Cristo es inmaculada, es santa. Pero nosotros como miembros tenemos más de una razón para que Dios permita que seamos heridos. Y no de manera injusta, merecidamente heridos. Entonces, no le saquemos a que en el proceso de evangelización seamos heridos. Justa o injustamente. Prefiero una iglesia accidentada, herida, y luego dice manchada, algo similar. Aquí yo lo que diría es, por eso el acto de contrición es tan importante. Cuando se comete una falta en la iglesia, sea de un sacerdote, un católico, un evangelizador, lo que sea, uno tiene que pensar que al final el mundo no va a decir, el padre fulanito o el evangelizador fulanito. Va a decir, la iglesia católica. Entonces, ahí yo lo que digo es, a la hora de evangelizar, hay un riesgo de que se manche la iglesia por mi culpa. Lo que yo sí recomiendo es que si fue por mi culpa, rápido salir a dar la cara y asumir la propia culpa precisamente para que el entorno de la iglesia no sea manchado, ¿no? Porque muchas veces uno es tan descarado que metió la pata, etcétera, y no asume su propia culpa. Y el problema es que ahí se reparte la culpa para todos. Entonces, aun cuando uno quería hacer un bien, metiste la pata, hiciste algo mal, rápido asumir la propia consecuencia de la propia falta, ¿va? Precisamente para que la mancha quede en mí y no quede a nivel de iglesia. Pero al fin y al cabo, no le tengas miedo. O sea, ¿quién quiere mancharse? Pues nadie. Además, cuando el Papa dice, prefiero una iglesia manchada, hay una cuestión básica. Vamos a poner una imagen. El hijo pródigo terminó alimentando a cerdos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien hubiera querido ir a evangelizarlo? ¿Hubiera salido limpio? ¿Físicamente limpio? No, pues ¿a dónde va? ¿Cuál es el lugar en donde lo iba a evangelizar? Si no es en el chiquero. Nadie tiene que estar buscando ensuciarse y estar manchado, y menos de pecado. Pero aquí el Papa nuevamente vuelve a ser como valiente, arriesgado, es decir, prefiero una iglesia manchada. Es decir, que en el proceso, para sacar a alguien que está hasta en el lodo, pues obvio, si lo vas a sacar del lodo, ¿qué? ¿Vas a salir totalmente limpio? No, aunque me salgas manchado, pero todo sea por salvar a esas almas. Esto sobre todo porque a veces hay ciertas tendencias de evangelización que les digo que son, de hecho yo les digo puritanas, ¿verdad? O puristas. Es como evangelizar, pero tú pulcro, limpio, pues claro, pues no te metes a donde está la suciedad. Al Señor no le... El Señor, vamos a decirlo así, perfecto, se metió en la cochinada en el momento que se encarnó. No por la Virgen, vientre purísimo, pero su vida acá la pasó entre pura cochinada, y inclusive hasta el Señor dice en una ocasión, ¿hasta cuándo voy a estar entre ustedes? Entonces, si el mismo Señor se remangó bien las manos para sacarnos del lodo, y ahora nosotros nos ponemos como divas, en donde no me vayan a manchar, no me vayan a juzgar.
estaba escuchando a un sacerdote muy, muy sabio para mí, de España, que dice que una vez trató a un alcohólico y, y llevaba muy guardadito su alcoholismo. En la oficina y todo eso, tenía una parte en donde iba pues escondiendo las botellas, ¿verdad? Porque pues ni modo que saliera así ya con la botella sola, ¿verdad? Y uno de sus amigos, cuando él ya se convierte en todo eso, dice, no, pero es que me da pena, aunque ya no tomo, ¿cómo voy a sacar eso? La gente va a ver que todas las que me aventé y sin que supieran ellos. ¿Saben qué hizo el amigo? Le dijo, dámelas, yo salgo con esas. O sea, la gente vio al amigo con todos esos botellas de licor y de cerveza y todo eso, y habrán pensado, vaya borracho, pero el borracho era el otro. Pero por ayudar a su amigo a limpiar su imagen, no se tentó el alma a que lo ensuciaran por culpa de este. ¿Qué hizo el Señor? Sino lo mismo con nosotros. Entonces esa actitud de evangelizador es decir, no, te evangelizo hasta aquí, pero no es que vayan a opinar mal, ¿verdad? A mí me pasaba también en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Cuando estaba en Miami tuve el hecho de poder evangelizar dentro del ambiente del modelaje, de lo que llaman el fashion y todo este tipo de cosas. Pues evidentemente las mujeres que están ahí pues no son doble yema, sino son súper delgaditas y toda la cosa. Y yo las seguía y muchos me decían, no, que anda viendo mujeres y que todo ese tipo de cosas. Yo ya ni le respondo, pero digo, la única opción es, yo sigo esas mujeres para estar de lujurioso y viéndolas. O sea, esa es la única opción. Y el problema es que lo que me están diciendo son súper católicos y líderes y todo eso. Pues son de estos líderes puritanos. ¿Cómo quieres que podemos ayudar a esas personas si no nos acercamos a esas personas? Me hicieron algo similar, por ejemplo, que yo tengo algunas amistades, bueno, bastantes amistades dentro del fútbol femenil. Y en el fútbol femenil hay bastante lesbianismo, por ejemplo. Y también hay algunas que pues no son las más modestas, ¿verdad? En la hora de vestir. Pero vuelvo y me llegan mensajes. Debería ser más prudente en seguir ese tipo de personas, puritanos. La primera cosa yo le diría, a ver, el momento que yo esté publicando la inmodestia de ellas es otra cosa. Es decir, que tú sabes que la sigo porque tú estás de chismoso viendo a ver quién sigo o a quién comento. Es decir, que el puerco podría ser otro, ¿eh? Y me estás dando la recomendación de decir, no tienes que ser muy prudente. A ver, ¿me recomiendas prudencia por qué? Porque ya te metiste a ver los perfiles, ¿eh? Porque seguramente las estás, como le decimos, stalkeando a ellas. Ahora, la gran diferencia es que yo con ellas llevo una amistad. Y bueno, ya la otra vez que les di un tema, les dije la referencia de que el católico no puede ser proselitista. O sea, yo no tengo amistad con ellas para un día jalármelas a la iglesia católica. No, yo tengo la amistad porque el Señor me pide que las ame como Él quiere que las ame. Ahora, si eso les ayuda a acercarse a la iglesia y todo eso, bendito sea Dios. Pero yo no soy uno que va a pescar como si fueran cosas, como ganado. A ver, vénganse para la iglesia católica. Eso no es una postura católica. La evangelización es ofrecer, no imponer, no hacer estrategias para jalarlo como si fuera un pescado. Entonces, evidentemente yo tengo que grabar un video sobre esto porque yo no voy a dejar. Más bien, si hay alguien que se escandalice, alguien que no se quiera manchar, pues ahuecando el ala, compadre. Porque aquí tengo, a lo menos, gracias a Dios, un papa que no es un puritano, que sabe que mucha de la evangelización tiene sus riesgos y que te puedes manchar sin quererte manchar. Pues si te manchas, pues te limpias y todo y a seguir adelante. Pero aquí el punto es, cuando la evangelización es yo voy a evangelizar, pero mientras no ponga en riesgo mi imagen, lo que digan de mí, etcétera, pues vas a llegar nada más aquí a 2 pasitos, hermano. Porque el Papa está diciendo que hay que evangelizar hasta las periferias. Y ahí irte para ahí, mínimo, te vas a ensuciar de sudor, de caminar hasta allá. Y si nomás estás guardando, te decir, no, es que no vaya a opinar mal la gente de mí. No, es que no vayan a decir después de que yo. Fíjense, la gente más puritana es precisamente la gente más chismosa y la más calumniadora. Precisamente porque no se mueve, su mirada nada más la tiene los que tiene alrededor. Entonces, si aquí hay alguna mujer que va y se confiesa frecuente con el padre, ya le gustó el padre.
O sea, entre todas las opciones que hay de una mujer que se va a confesar frecuentemente con un sacerdote, el puritano siempre va a ver lo más puerco, precisamente porque como está estacionado, se está echando a perder. Se está pudriendo ahí en su lugarcito, precisamente porque no se mueve. Cuidado con una evangelización en donde tú digas, si evangelizo mientras no vayan a hablar mal de mí, no vayan a pensar mal de mí. A mí me viene valiendo. O sea, si yo me meto en lugares en donde pueden ser mujeres de complicada reputación, pues desde luego primero sé que como hombre puedo dar la patinada. Entonces tengo que ser prudente. Pero en dado que dé una patinada, tengo un papa que me dice, prefiero que resbales y accidentes por ir a salvarlas que por protegerte, y pues claro, nunca vas a resbalar si nunca llegas allá. Pero por otro lado, tengo que enfrentarme al hecho de, ¿sabes qué? Seguramente van a hablar mal de mí. Seguramente se van a hacer chismes de mí. Me viene valiendo. Porque esas almas le duelen al Señor. Y sobre todo, que la gente que más que critica es la gente que menos se ha acercado a esas almas para ver las historias a veces desastrosas que tienen en su pasado. El Papa le pega así fuertemente a los puritanos. Dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Rapidito agarramos los términos también. Encerrada. Miren, hay una cuestión con el aspecto de encerrarse. Ciertamente el que está encerrado pues tiene menos peligro. Pero es que ustedes hasta pongan un cuarto cerrado. Y ciérrenlo bien, inclusive pónganle toallas ahí para que no se pase nada por abajo ni nada. Y regresen en 2 años, ¿lo encuentran igual? Es que esto es lo chistoso, que el encerrarte te protege hasta un punto, pero es que hasta encerrado te vas a ensuciar. Eso es lo más irónico. Y aquí el Baba dice, prefiero todo esto que les mencioné a una iglesia enferma por encerrarse. El que se encierra precisamente es porque no se quiere enfermar, porque no se quiere contagiar. Al final vas a terminar contagiado. Enferma por encerrarse, y aquí viene otro punto bien importante. Enferma por el encierro y la comodidad. Esto es cuestión católica y yo sé que a muchos no les gusta, pero para empezar nosotros seguimos un crucificado. Dice San Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. ¿Qué con eso? Pues esto es la crucifixión. Díganme en qué parte hay comodidad aquí. Es decir, que es imposible evangelizar bajo conceptos de comodidad. No puede entrar. No puede entrar. La comodidad siempre va a pervertir la evangelización. Siempre. Ahorita que está algo caliente, estaba hace poco dándole una charla a un grupo y tenían el aire acondicionado, pero solamente estaba como dirigido para este sector. Y pues estaba la puerta ahí. Entonces yo les decía, pásense para acá para que la gente que llegue tarde agarre esto y no se tenga que cruzar. Y nomás 3. Les repetí como 3 veces. Pásense. Yo creí que era vergüenza. Hasta que uno así, bien desfachatado, dice, no, es que aquí está el airecito. Entonces, aquí la cuestión está, que yo les tuve que decir con franqueza, porque les hablé de Anacleto, que es un mártir. Y cuando a ese hombre le colgaron de los pulgares, le navajearon las plantas de los pies, lo golpearon, le dieron un hachazo en las costillas, lo balacearon. Yo digo, y ahora tenemos católicos que no aguantan ni siquiera un poquito de calor. La comodidad, es más, a veces la otra vez que manejé para ahorrar yo trato de pues, también ahorrar a la gente económicamente, ¿eh? Y fui hasta el norte, casi hasta Canadá, manejando desde Los Ángeles. Ahí chequenle las horas, entonces por eso tengo tantas millas, yo creo que este año.
Y más de un sacerdote o gente de la evangelización me dijeron, wow, eso sí es sacrificio. Le digo, compadre, nada más te pongo un caso. San Junípero Serra llega a México, a Veracruz. En Veracruz le pica un animal que le hace una llaga que nunca le cerró de por vida. Él cojeaba. Por eso en las imágenes bien hechas lo ponen así como renguito. No es que está dando el paso, no, es que él cojeaba por esa llaga que nunca le cerró. Y él se aventó 52,000 kilómetros caminando en la evangelización. Yo digo, que me quieran subir a un pedestal por manejar un montón de horas. O sea, yo creo que San Junípero Serra se vuelve a morir en la tumba. Es decir, si se emocionan con que un misionero cualquiera maneje tanto, sí, si llegué con la espalda partida, todo lo que tú quieras. Pero ¿qué se compara? Otro fraile de ese tiempo, de la evangelización, se llama Fray Antonio Margil, evangelizó San Antonio. Yo no me acuerdo si fueron 3 o 4 viajes de la Ciudad de México a San Antonio a pie. Pero agréguenle descalzo. Era un franciscano. Y se aventó 2 viajes de la Ciudad de México a Costa Rica a pie, descalzo. Entonces yo digo, hombre, cuando uno ve evangelizadores que no se aguantan, ni que las sillas no tengan reclinatorio, ni que no haya aire acondicionado, ni que al predicador no le den agüita, no se puede aguantar eso. O sea, cuidado, cuando la evangelización empieza a burguesarse, a acomodarse, en algo se va a terminar pudriendo. Y por eso, sin decir nombres, sáquenme cuántos evangelizadores hoy no van a un lugar a evangelizar si no les pagas una tarifa, si no les pones hotel, si no les dejas vender su material, que me decían en una parroquia, dice, hermano, es que a veces llegan y hasta vendiendo cosas que ni son católicas, ¿verdad? Se ha vuelto, y yo le digo, pues la culpa la tienen ustedes, porque están invitando a evangelizadores aburguesados, acomodados. Y estos pues le van a seguir. Porque ¿quién se queja de estar cómodo? Nadie. Entonces, fíjate que esto es bien importante. Dice el Papa, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Antes de decir las propias seguridades, una cosa ahorita se me vino con lo de la comodidad. Un amigo seminarista, bueno, ahorita ya sacerdote, fue a recoger a las monjitas de Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad en Miami. Yo no sé si alguien ha estado en la Florida. ¿Alguien ha estado en la Florida? ¿No? Ok, este calor que tenemos aquí, encerradito, duplíquenlo el triple. Y así como vapor, así literalmente como si estuviéramos en baño María casi. Y más en el aeropuerto, que es la parte baja, bueno, ya hicieron unas modificaciones en donde se concentra todo eso y más No, eso es así como que si tienes una olla, literalmente. Entonces llega mi amigo seminarista, en ese entonces ya es sacerdote, y las recoge y las mete y dice, métense rápido, hermanas, listo. Y sube los vidrios y todo eso y prende el aire acondicionado. Y las hermanas le dicen, con confianza, yo sé que si hubieran sido alguna familia, etcétera, quizá hubieran tenido más consideración, pero precisamente porque tienen confianza con el seminarista, que tendría que ser arriesgado en la evangelización, dice, hermano, a usted sí le podemos decir, nosotros cuando viajamos, tratamos de viajar en los autos que no tengan aire acondicionado. Por ejemplo, aunque vivan en Canadá, en Nevadas, no tienen calefacción. O sea, son cuestiones. Y fíjense, no solamente es un aspecto decir, bueno, no comodidad, y desde mañana todos traigan su látigo a pegarse, ¿verdad? No se trata de eso. Es que con este tipo de evangelización tan cómoda, olvidamos una segunda dimensión de la evangelización, que es la evangelización a través de la mortificación. Por ejemplo, si alguno ahorita está que ya no aguanta el calor, yo le preguntaría, ¿has pensado que ese malestar de no aguantar el calor lo puede estar ofreciendo por alguna alma? Es que ni siquiera nos pasa por aquí. El poder ofrecer las incomodidades, ya ni te digo cosas, sufrimientos grandísimos, las pequeñas incomodidades. No hay que ser imprudente. Si alguien realmente no aguanta y está teniendo problemas de salud, yo no quiero que se me muera aquí, ¿va? Diga y hable. Tiene que haber un nivel de prudencia.
Pero si tú dices, vamos, no me muero. Es más, yo a veces le digo, quizá, no sé, no vamos a decir estatus migratorio, no va a ser que haya alguien aquí de la migra, pero quizá muchos de ustedes pasaron la frontera y saben lo que es el desierto y saben quizá lo que es tomar orines porque no hay agua. Para que después yo vea a propios hispanos en comunidades latinas que se me ponen así como marquesas delicaditas y que no nos dan agüita. Los retiros, por favor. No aguantan ayunos. Tienen que tener todo, vasos, agüita, etcétera. Hasta se desperdician vasos. Yo digo, hombre, en los retiros, si es un vaso, se enjuaga. ¿Y por qué tienes que agarrar siempre un vaso? Nos hemos amoldado a la comodidad de este país. No, se consigue rápido. Y yo digo, pues los retiros podrán ser muy espiritualmente, pero por ejemplo, el retiro del cuerpo no lo estamos haciendo. Y el cuerpo también necesita hacer su retiro. Yo en mi adolescencia fui seminarista. Y me recuerdo uno de los sacerdotes más viejitos que tuve de profesor. Tremendo. Eran tiempos en donde estaban poniendo en los salones ventiladores. Y él decía, no estoy de acuerdo a eso. El seminario de Guadalajara tiene más de 300 años entonces, de existencia. Dice, el seminario por 300 años en sus salones no ha tenido ventiladores. Me está preocupando que le estén poniendo ahora ya hasta ventiladores a los seminaristas. Que lo siguiente es que les van a poner colchoncito en las sillas, porque eran sillas duras, ¿verdad? Entonces, les van a poner colchoncitos, todo eso. Dice, y después, ¿serán capaces de dar la vida en la sierra? Entonces, generalmente la comunidad latina, hispana, tiene esa capacidad de sacrificio. Pero cuando tú ves que poco a poco le va bien en el trabajo, etcétera, empieza a aburguesarse y ya no aguanta ni el más mínimo sacrificio. Ya no digo afuera, dentro de la evangelización. Y lo peor es que ni siquiera se les viene de que esos sufrimientos, esas incomodidades, las pueden estar ofreciendo porque somos un cuerpo que está conectado. Y quizá a alguien que sí no pueda tolerar ahorita el calor que se está teniendo aquí, pero desde el principio lo está ofreciendo por los enfermos, por drogadictos, por gente que está sumida en el pecado, etcétera. Lo está ofreciendo, posiblemente o muy seguramente está haciendo más evangelización que lo que yo estoy haciendo dando este tema. Cuidado con la comodidad. Y termina el Papa diciendo, la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Ese es un problema que es muy natural. El ser humano le tiene miedo a no tener algún tipo de seguridad. Yo suelo decir que la fe tiene que ser firme, no rígida. Miren, voy a poner el caso ahorita por lo reciente que está. El padre Luis Toro a mí me parece excelente. Pero cuando veo la reacción de mucha gente que lo está siguiendo, veo una cuestión de gente que quiere una seguridad emocional delante del Padre. Es decir, tú le puedes revisar su fe a esa persona y no la vas a saber defender, pero necesitas saber que hay alguien que está dando la cara por la otra persona. Y eso se ve, porque no sé si ven a veces los videos, que el padre muy bien a veces tiene que frenar, porque hasta faltando el respeto a la gente, cuando el padre le responde bien al protestante y todo eso, parece como que estamos en el estadio, porque nos urge estar del lado del ganador, aunque yo no esté peleando, como el chiste de la hormiguita, me disculparon la palabra, que el que iba con el elefante, iba corriendo el elefante y iba la hormiguita ahí en la trompa y dice, miren qué desmadre estamos haciendo. ¿Estamos? Cuando tú vas en la trompa, el elefante es el que está todo. Entonces, muchas veces la fe está así. Es decir, necesito sentirme seguro, aunque yo no vaya, que vaya otro. Cuidado, porque esa no es la seguridad que Dios quiere que tengamos. Y muchas veces lo que necesitamos es sentirnos seguros porque otro nos está defendiendo. Tenemos un pavor a sentirnos desprotegidos. Pero es que volvemos, el Señor se quedó, aquí le ponemos todavía por aspecto de pudor un pañuelito, pero el Señor quedó totalmente desnudo.
Los reos cuando iban cargando la cruz, iban haciendo sus necesidades porque ya no sostenían sus esfínteres. Eran caminos con orines, con todo esto. Más la sangre, más todo eso. O sea, el Señor nos dio la victoria en una derrota literalmente espantosa. Y nosotros queremos seguridades. Decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Queremos una fe así como de victoriosa, pero victoriosa humanamente. Yo no sé si han escuchado esto, yo lo escucho más con los jóvenes, en los grupos de jóvenes, sobre todo cuando hay mujeres. Muchachas, recuerda que tú eres una princesa porque eres hija del rey. Y tú, muchacho, eres un príncipe porque eres hijo del rey. Se oye bonito, ¿no? Pues yo un poquito para poner realismo le dijo, es cierto, eres un hijo del rey, pero la corona de ese rey es de espinas. Porque cuando yo los veo, ay, sí, se oye bien, yo soy la hija del rey. Y se imaginan así todas peluqueadas y todas arregladitas. ¿Ser ese tipo del reino de nuestro Señor? San Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y dice que es necedad para los judíos. Los judíos, ¿cómo es posible que Dios se haya dejado crucificar? Pues se dejó, aunque no te quepa en la cabeza. Y dice, y locura para los paganos. Es decir, todavía los no creyentes dicen, no, está loco. ¿Adoran un Dios crucificado? Queremos seguridades emocionales. Otro ejemplo, que también, como ahorita puse el ejemplo del padre Luis, el padre Luis está bien, el problema es la gente lo que está percibiendo, ese es el problema, que quiere una seguridad artificial. Otro, por decirles, sacerdotes que jalan multitudes, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, excelente sacerdote y predicador. Pero vamos a ser honestos, ¿por qué se le llena tanto al padre? Porque tiene un excelente sentido del humor, por los chistes que avienta. Yo eso les digo que ahorita la iglesia está pasando por una evangelización ahí se me fue el término, del entretenimiento. E inclusive los organizadores de congresos y todo eso, ya no buscan quién puede dar el mensaje, es quién me va a llenar el estadio, quién me va a llenar el lugar. Les acabo de decir la anécdota del sacerdote español. Chance hago un video para promover, de hecho tengo pensado, pero quiero hablar con él porque quisiera ver si le puedo sacar una entrevista. Eso ya es un sacerdote grande. Honestamente, si tú lo escuchas, estoy seguro que te puedes aburrir, porque no tiene no es como un predicador de estos que se elevan la voz y la bajan y todo, y te tienen bien entretenido y se avienta el chiste y todo ese tipo de cosas. Pero lo que dice el sacerdote es oro molido. Es más, ¿sabes a quién le pasó algo similar? Al Papa Benedicto. Despreciamos a un Papa sabio como pocos hemos tenido en los 2000 años, no estoy exagerando. El Papa Benedicto ha sido uno de los papas más sabios que ha tenido la iglesia en 2000 años. ¿Quién lo escuchaba? No, porque pues hablaba bien monótono, bien bajito y todo eso. Nos gusta el circo. Nos gusta el entretenimiento. Claro, lo que nos calma la conciencia, si el circo y el entretenimiento es acerca de la evangelización, pues ahí decimos, no, yo me estoy formando. Hombre, está bien, fórmate así. Pero que tú me digas que no te formaste de Benedicto XVI, y sé honesto, ¿por qué? Porque ni siquiera era extrovertido. Yo me acuerdo cuando recién inició, Juan Pablo II pues estudió teatro y toda la cosa, hasta la manera de la retórica, y sobre todo cuando era joven, hay videos, búsquenlo, y el Papa Juan Pablo se encendía y excelente. No, el Papa Benedicto cuando empezó, me acuerdo que hasta movía así la manita, así todo tímido, exacto, todo tímido, pues un teólogo. Entonces, todo tímido, diferente como el Papa Francisco. El Papa Francisco, no lo escuches tanto, el Papa Francisco velo, porque es de los gestos, del abrazo de la gente, o sea, él tiene el carisma. Pero el Papa Benedicto, yo digo, qué pena, pero qué pena
que en el futuro vamos a tener que reconocer que maltratamos a un papa tan sabio, que lo ninguneamos simplemente porque no nos daba el espectáculo o el entretenimiento al que estamos acostumbrados? Porque queremos seguridades personales. Cuidado con eso, con esa evangelización. Porque si tú solamente estás formando por si te gusta el predicador, por si te hace sentir bonito, por si te sientes defendido, pues te vas a perder de gente santa que Dios ha puesto, tanto en el pasado como aquí en el presente, que por no entretenerte, te vas a perder de eso. En fin, ya se me está acabando el tiempo, termino. Termina diciendo el Papa: no quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una mañana de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Hubiera querido explicar cada término. Estaba mencionando fuerza, luz, consuelo, comunidad, horizonte, etc. Pero se me ha terminado el tiempo. Voy a terminar con la última parte. Dice: más que el temor a equivocarnos, ojo con esto que va a decir el Papa, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención. O sea, en la salida, les repito, puede haber accidente, te puedes herir, te puedes manchar. Dice: yo sé que tienes miedo con eso, pero prefiero ese temor a que te termines encerrado en estructuras de una falsa contención o una falsa protección, podríamos decir también. En las normas que nos vuelven jueces implacables. Esto, honestamente, yo parte lo puedo decir porque ya con la experiencia tú vas madurando en esta parte. Los que se erigen como jueces generalmente de la gente es la gente que menos ha salido. Por ejemplo, con el tema migratorio, cuando tú veas católicos, inclusive hay líderes y hasta sacerdotes que son anti-inmigrantes, yo muchas veces les digo: ¿cuántas veces te has ido a la frontera a escuchar los testimonios de esa gente? Los que lanzan el dedo son los primeros que demuestran que no han salido, que están encerraditos. Y si tú te encierras, el primer peligro es que te vas a volver un juez. Porque cuando tú sales, cuando tú has escuchado el drama, inclusive del más terrible pecador, al pecado lo vamos a condenar, pero espérate, ya escuchaste al pecador, entonces ya a ti no se te hace tan fácil decir, pongo el caso, por ejemplo, nuevamente que estaba poniendo en Instagram, las futbolistas, digo que hay una gran parte que son lesbianas. Pero es que son lesbianas y todo eso y todo. Espérate, cuando yo las he escuchado, cuando sé lo que traen atrás, es que eres el primero a decir: yo no voy a justificar lo no justificable. Pero de eso a condenar tan rápido, a aventar un juicio sobre algo que tú ni siquiera has tenido la caridad de acercarte a ver cómo son las situaciones. Los encerrados, los puritos que se quedan porque no se manchan, porque no salen, los que cuidan tanto su imagen, que no los vayan a malinterpretar, porque ellos quieren aparecer siempre los buenos y santos de la comunidad, generalmente se vuelven a corto o a largo plazo en los más enjuiciadores. Pues claro, enjuician, yo le decía a un sacerdote, para acabarla, en internet, eso pasó hace años. Él presentó una noticia de que un obispo decía de que sugería que a los políticos abortistas no se les diera la comunión. Y yo le escribo y le digo: voto por eso, pero si vamos a esas, también tendríamos que decir, por ejemplo, los políticos que apoyan la pena de muerte o que desprecian al migrante o al pobre, porque también son pecados que claman al cielo. Sería un buen tema después. Hay unos pecados que la iglesia
los llama que son más graves porque claman al cielo. Y entre ellos evidentemente está el quitar la vida al inocente, ahí entre el aborto y todo eso. Pero por ejemplo, el explotar o no dar el salario, retener el salario del trabajador, todo eso, la iglesia lo llama como uno de los pecados que claman al cielo. Y yo no veo a este tipo de gente pro vida que se escandalicen precisamente por la explotación de otros, solamente por que no maten bebés. Y le digo esto y empezó, no, ¿cómo me comparas lo del aborto con esto y todo? Y le digo, ya después investigué en su perfil, un sacerdote, profesor de una universidad, yo le terminé diciendo, padre, usted está diciendo todo eso, porque me dijo, además, él está en México, y me dice, tú defiendes tanto a los migrantes y todo eso porque estás en Estados Unidos, aquí en México no tenemos el problema. Yo, no tenemos el problema. Se ha ido a la frontera sur a ver cómo tratamos a los centroamericanos en México. ¿En dónde vive, padre? Claro, en su cuartito con aire acondicionado en una universidad. Cualquiera puede decir lo que se le pegue la gana. Cualquiera puede emitir juicios. Cuando el Papa está diciendo una evangelización que salga, que sea capaz de accidentarse si es necesario, de ensuciarse, de escuchar la realidad de las personas. Al pecado se le condena, pero al pecador se le rescata. Entre más salgas, entre menos elitista y puritano te vuelvas, te vas a volver más misericordioso para con las personas. Y se te antoja juzgar menos. Tenemos que juzgar los actos en sí mismos, pero el problema es que muchas veces nos metemos entre las patas al propio pecador. El pecador lo tenemos que restablecer primero porque ni siquiera sabemos el interior de la persona. Aunque, no, pero es que lo vi pecar y eso es grave, etc. Listo, puedes decir, te vi acostándote con una que no es tu esposa, listo, ahí está. Pero tu juicio no puedes meterlo completamente porque tú no sabes el contexto del interior y no es para justificarlo, lo que está mal, está mal. Pero nosotros tenemos la capacidad de emitir un juicio como si fuéramos Dios. Cuando tú sales, se te va frenando un poquito la lengua al respecto de eso. Y entre menos salga, te vuelves más enjuiciador. Y termina, dice el Papa, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadle vosotros de comer. Esta última parte, como cierra, a mí me gusta poner también el ejemplo que está pasando en la frontera. Muchos católicos que están diciendo, es que no, la solución es ayudarlos, es que se tienen que quedar en su país y allá que les ayuden y todo eso. Les digo, suena romántico, pero hay que decirnos la verdad. ¿Por qué te molesta que los migrantes están frenados en la frontera? Porque son noticia. Si se hubieran quedado en Honduras y allá los hubieran matado, se creen que hubieran aparecido en los noticieros. Yo le digo a esta gente, dite la verdad. Lo que te molesta es que vengan a mostrarte a la puerta de tu casa el drama que está pasando con esos seres humanos. Ese es el drama. Porque honestamente, si vamos a ponerlo a nivel local, no, es que sí hay que ayudar a los drogadictos, pero pues allá, por ejemplo en Los Ángeles tenemos una parte que se llama Skid Row, que están llenos de homeless. Yo creo que es la parte a nivel del país donde más. Claro, ahí ayúdenlos. Claro, mientras no se te aparezca uno en la puerta, porque si se te aparece en la puerta, ya no toca tu puerta, ¿toca qué? Tu conciencia. Entonces, a veces nos encubrimos, no, es que sí, los podemos ayudar allá. No, espérate. Dite la verdad, no los quieres en la frontera porque te están llamando a tu conciencia. Y muchas veces eso puede pasar en la parte de la evangelización. Que nos volvemos tan elitistas que lo más incómodo, sí, vamos a ayudarlos, de lejecitos. Porque si los tenemos aquí de cerquita, nos llama nuestra conciencia. Y yo no quiero ensuciarme las manos con ese tipo de evangelización. Entonces, termino con esta última parte nuevamente del Papa. Bueno, termino leyendo el número 49 completo. Y con eso terminamos.
Dice el Papa, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito, aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y a los laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadles vosotros de comer. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, primeramente te queremos pedir perdón por todo gesto de egocentrismo, de cerrazón, de falsa seguridad que voluntaria o involuntariamente hemos tenido. También te pedimos perdón porque instintivamente, casi sin darnos cuenta posiblemente, hemos estado haciendo una evangelización desde la comodidad, siempre desde el mínimo esfuerzo, más preocupados en que no se manche mi propia fama, que en tomar el riesgo, si es necesario, de mancharme por sacar al que está hundido en el lodo. Señor, te pedimos perdón porque si nosotros estamos de alguna manera encaminados en tu evangelio, solamente esto se puede entender gracias a que tú nos has sacado a cada uno de nuestro propio lodo, de nuestro propio chiquero. Tú no te mediste en si te ensuciabas o no te ensuciabas por sacarnos. Y nosotros regateamos esfuerzo, sacrificio por ir a aquellas almas más excluidas. Te pedimos primeramente perdón por eso. Pero al mismo tiempo te damos gracias por el pontificado del Papa Francisco. Cada papa le has encargado una misión muy particular y sin duda vemos y reconocemos que en el Papa Francisco el llamado a dejar las seguridades puritanas, fariseas, es algo marcado en su pontificado, que a través de su pontificado nos estás llamando a la simplicidad, tanto material como espiritual, precisamente para en la medida de ir menos cargado, ser más libres para dar la vida en el amplio sentido de la palabra. Señor, te queremos finalmente pedir por todas aquellas almas, tanto consagradas como seglares, como laicos, que la evangelización la están haciendo ya de por sí en un contexto 1000 veces más complicado que en el que estamos ahora nosotros. Sea porque están en países de minorías cristianas, sea porque están en países en persecución, sea porque están en países en donde hay miseria material y económica. Señor, ¿cuántas almas siguen evangelizando como el Papa aquí nos ha dicho en este numeral? Y no se llevan una oración por parte de sus hermanos católicos. Nosotros queremos pedirte por ellos, por todos esos evangelizadores consagrados y laicos que están en contextos que de por sí ya son una cruz en sí misma. De hecho, sí, Señor,
las pequeñas incomodidades que tuvimos en este tiempo, sea el calor, sea el sueño. Todo eso, Señor, te lo ofrecemos como ofrenda por aquellos que verdaderamente posiblemente están pasando sed y no tienen ni siquiera una botella de agua. Sabemos que esto pudiera parecer exagerado, pero no lo es. Puede haber misioneros que hoy les esté faltando una botella de agua para poder seguir con signos vitales en su cuerpo. Y nosotros, Señor, con frecuencia tiramos comida, con frecuencia malgastamos nuestros bienes materiales, nos hacemos de bienes materiales que ni siquiera usamos por meses y meses y meses y se pudren las cosas. A ti, Madre Santísima, cúbrenos con tu manto, pero muy en especial cubre a esos evangelizadores que están evangelizando desde la cruz de las persecuciones, desde la cruz de la enfermedad, desde la cruz del desprecio, desde la cruz de la pobreza. Cúbrelos. Y por eso te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.